Hola, ¿qué tal? Shalom para todos y para todas. Shalom para nuestros hermanos y nuestros amigos que nos visitan a través de este su canal Conozca la Verdad. Gracias por estar con nosotros. Deseamos que el Eterno le guarde y le bendiga, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre usted, pero que sobre todas las cosas que ponga el Eterno en usted Shalom. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de esta gran parábola, la parábola de Eleazar y el hombre rico, o como normalmente se conoce dentro del pueblo de los creyentes, dentro del cristianismo, Lázaro. Vamos a hablar conforme al contexto correcto de esta palabra, conforme a cómo Yeshua realmente enseñó y conforme al contexto de cómo él realmente habló. Recuerde que Yeshua era judío, nació como judío, vivió como judío, por lo tanto, todo lo que él hacía y decía, lo hacía y lo decía como judío. Esa era su cultura, esa fue su cultura en donde él nació. Así quiso el Eterno que fuera desde antes de la creación. Para hablar acerca de Lázaro, lo primero que tenemos que saber es que el nombre correcto de Lázaro es Eleazar. Lázaro en sí no tiene ningún significado, mientras que Eleazar sí tiene su significado. De manera que cuando Yeshua habló y enseñó a través de esta parábola, él no estaba hablando literalmente de dos hombres, sino que a cada uno de estos hombres él lo tomó para ilustrar la situación o la condición espiritual que estaban viviendo dos grupos de personas en aquel entonces. De manera que entonces, basado en este fundamento y en esta gran verdad, Lázaro para aquel entonces representaba o representa todavía hoy en día lo que es Efraín. Efraín es lo que conocemos hoy en día como Israel, siendo este Israel en donde la mayoría de los israelitas realmente están dispersados en todas las naciones del mundo, hasta el día o en el tiempo cuando el Eterno restaure nuevamente el reino a Israel. Es entonces cuando ellos regresarán y la gloria del Eterno se manifestará en aquel lugar. Esto será ya para la segunda venida de nuestro Mesías, Yeshua, nuestro Adón. De igual manera, el hombre rico a quien Yeshua tomó, lo tomó para ilustrar la situación o la condición espiritual de los Yahudim o de Yahudá, lo que conocemos hoy en día como los judíos. Antes de comenzar, queremos recordarle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase a nuestro canal, dele like, active la campanita de notificaciones para que usted pueda ser una de las primeras personas en recibir nuestros estudios tan pronto nosotros los publiquemos. Normalmente dentro de la fe de hoy en día, dentro de la fe del cristiano, cuando hablamos de esta parábola, de la parábola de Eleazar y el hombre rico, dentro de la mente del cristiano se crea esta imagen, la imagen de la existencia de un infierno, como se enseña hoy en día, de que existe un infierno en donde las almas que parten de este mundo sin servir al Señor van a un infierno, a un lugar de tormento, y allí están siendo torturados y atormentados por toda la eternidad. Sin embargo, dentro de la cultura, dentro del contexto correcto de la Biblia, no existe tal infierno, y esto lo vamos a demostrar conforme al desarrollo de este estudio. De igual manera, hay otra imagen que se puede crear cuando hablamos acerca de la parábola de Eleazar y el hombre rico, y es, como usted puede ver en su pantalla, en donde usted puede ver a un hombre siendo atormentado en las llamas y al otro hombre siendo protegido o en las manos del Señor, lo que en la parábola se le nombra el seno de Abraham. Este estudio, al ser un poco extenso, vamos a dividirlo en dos partes para no cansarle y para que usted tenga tiempo y pueda concentrarse realmente y analizar lo que vamos a enseñar. Le aseguramos que usted en este estudio va a escuchar cosas que nunca le habían enseñado. Usted va a aprenderla hoy, en este momento, a través de este estudio. Para comenzar, entonces, en la primera parte de este estudio vamos a estar hablando acerca de Eleazar como Efraín, lo que conocemos hoy en día como Israel.
vamos a estar hablando acerca del hombre rico, la cual es o representa a Yahudá, que es Judá, lo que conocemos hoy en día como los judíos. De igual manera vamos a estar hablando también acerca de a quién se dirigió Yeshua cuando él habló a través de esta parábola. Para comenzar entonces vamos a comenzar diciendo lo siguiente. La parábola de Eleazar, el mendigo y el hombre rico descrita en Lucas 16, desde el versículo 19 hasta el 31, sigue siendo uno de los pasajes en las palabras que habló Yeshua y que es usada con mayor frecuencia para mostrar el estado de los muertos, donde supuestamente, según el cristianismo, unos van al cielo y otros van al infierno, al fuego eterno, cuando las personas mueren. Esta es una de las bases doctrinales dentro de las creencias cristianas, al punto tal que este relato de Eleazar y el rico es la mayor justificación que maestros cristianos tienen para la adopción o la creencia de su teoría acerca de la tortura o del tormento en el infierno. Sin embargo, la idea de que el Hades es un lugar de tortura forma parte de la mitología griega, la cual fue adoptada por los cristianos que fueron absorbiendo creencias helenizadas en los primeros siglos. Para sostener esta teoría, estos maestros, al no tener una correcta conexión del mensaje que Yeshua daba a los Yahudim, tendiendo a solo leer e interpretar, no solamente literalmente, sino de manera sesgada, no solo esta parábola, sino también otros escritos más en la Biblia. Para esto, lo primero que suelen decir los maestros cristianos es que no se trata de una parábola, sino que esta parábola se trató de una historia real. Sin embargo, para aquellos que estudiamos las Sagradas Escrituras junto a estudios y significados de las palabras originales, sabemos que hay una abrumadora de multitud de pasajes de las Escrituras que no apoyan esta opinión tradicional como concreta. Dicho de otra manera, esta interpretación contradice a la suma de muchos pasajes de las Escrituras, y ninguna interpretación o análisis de un pasaje puede ser exacta si se opone a otros pasajes de las mismas Escrituras. Por lo tanto, debemos comprender el contexto de las otras parábolas, las cuales nos darán una base sólida y más clara en la suma de las parábolas ilustradas de nuestro Adón Yeshua. Sabemos que esta parábola es la última de una secuencia de 6 parábolas seguidas, las cuales son las siguientes. Primero, la parábola de la gran cena, Lucas 14, 15 al 25. Segundo, parábola de la oveja perdida, Lucas 15, 1 al 7. Tercero, parábola de la moneda perdida, Lucas 15, 8 al 10. Cuarto, parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11 al 32. Quinto, parábola del mayordomo infiel, Lucas 16, desde el 1 al 13. Y sexto, parábola del rico y Eleazar, Lucas 16, desde el 19 al 31. Es bien sabido que nuestro Adón Yeshua contó muchas parábolas para ilustrar muchas cosas que guardaban estrecha relación con la restauración del reino del Eterno. Si usted tiene cierto tiempo ya estudiando las Sagradas Escrituras, habrá visto estudios o análisis donde las 5 primeras parábolas son una secuencia entrelazada con el mismo mensaje, de tal manera que la parábola del hombre rico y de Eleazar es el final de una serie de parábolas del reino. En la enseñanza de Lucas, estas están en un orden particular para transmitir el mensaje del reino del Eterno, donde podemos verlo de la siguiente manera. Primero, nos narra sobre el rechazo de los primeros que son llamados y de cómo se abrió la posibilidad para otros. La segunda y tercera parábola se centraron principalmente en la casa de Israel. Cuarto, nos narra sobre la casa de Israel como el hermano menor que retorna, pero también nos presenta a Yahudá como el hermano mayor, molesto por el retorno de su hermano menor. La cuarta se centró casi exclusivamente en este hermano mayor, los malos mayordomos de Yahudá, que muestra cómo iban a ser despedidos de su posición de administradores de la casa real. Todas son basadas esencialmente en la misma historia, abordando la división del reino, alejamiento y retorno, donde se narran las actitudes tanto de aceptación y rechazo de algunos, todas unidas pero narradas de diferentes maneras, cuyo punto en concreto
es sobre la restauración. En este análisis vamos a desarrollar más ampliamente varios aspectos de lo que ya sabemos al respecto de esta parábola. Sin embargo, mi consejo también, siendo lo más adecuado, es que estudien todas las demás parábolas anteriores narradas, las cuales desembocan con la culminación del hombre rico y de Eleazar, entre otras más que Yeshua describió. El estudiarla nos proporcionará una imagen más completa en la que podamos estar seguros de nuestras interpretaciones de las palabras ilustradas. Para hablar un poco acerca de este mensaje, acerca de los Yahudim, para poder ir adentrándonos en nuestro pasaje de la parábola, tenemos que ver y tener claro ciertos aspectos de nuestro contexto para que podamos estar claros. ¿A quién se estaba dirigiendo Yeshua a través de esta parábola? Eso fácilmente lo podemos encontrar viendo los versos que preceden al pasaje anterior. Empezando de Lucas 16:1, podemos ver que Yeshua habló a sus talmidín, donde después de darle una enseñanza terminó con la siguiente conclusión, diciendo: ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o amará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a la riqueza, según Lucas 16:13. Los perushim que andaban por ahí al oírle reaccionaron de la siguiente manera. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Lucas 16:14. Acto seguido, Yeshua procedió a responderle a los perushim y les dijo: ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, pero Yahvé el Eterno conoce sus corazones. Pues lo que es grande y estimado entre los hombres es una abominación en la vista del Eterno. La Torá y los Nevi'im eran concernientes a Yohanan. Desde entonces es anunciado el Malhut del Eterno, y todos se esfuerzan por entrar en él. Y más fácil es que pasen el Shamayim y la tierra que falte una letra de la Torá. Todo el que repudia a su esposa y se casa con otra, adultera. Y el que se case con aquella que ha sido repudiada, pero que no está divorciada, adultera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Esto está en Lucas 16, desde el 15 al 19. En este punto, Yeshua está a punto de entrar al punto álgido de la secuencia de las parábolas. Intencionalmente, he incluido el versículo 19 en el pasaje anterior, para que se den cuenta que es parte de la misma plática que empezó en el verso 15 y que estaba dirigida a los perushim. Fue a ellos a quien Yeshua contó la historia de Eleazar el mendigo y el hombre rico. Él no estaba dando simplemente un sermón a la gente o enseñando a sus talmidín, aun cuando ellos estaban presentes. Sus palabras estaban dirigidas a los perushim. Fue solamente hasta que terminó esta historia que se volvió de nuevo hacia los talmidín, porque leemos en las escrituras que dice que entonces él dijo a los talmidín, Lucas 17:1. En otras palabras, viendo los eventos podemos ver que lo que Yeshua dijo estaba dirigido a dos grupos diferentes de personas. Lo que dijo en Lucas 16 desde el 1 al 14 estaba dirigido a los talmidín como una indirecta a los perushim que estaban escuchando. Estos, al oír la parábola, reaccionaron burlándose de Yeshua. Acto seguido, él se dirige a ellos, la cual es la narración que no podemos dejar pasar por alto. Así pues, que es a partir de Lucas 16:15 que Yeshua comienza a dirigirse, haciendo énfasis en ellos directamente a los perushim. Es importante que entendamos que sus comentarios son dirigidos a ellos, porque la parábola les mostrará una verdad desagradable acerca de ellos. En una parábola, lo dicho nunca es lo que significa. Esto lo sabemos por las propias explicaciones de Yeshua sobre sus palabras ilustradas, las cuales las mismas estaban representadas por diferentes símbolos en las diferentes parábolas donde se describían a dos clases de grupo. Así, por ejemplo, como el trigo y las vírgenes prudentes. De las parábolas corresponde a los siervos fieles. En su contraparte, de lo que es la cizaña y las vírgenes imprudentes. Y es lo que iremos ofreciendo en la siguiente explicación, sin ningún intento de forzar nuestro punto de vista sobre usted que lee, excepto que en la medida en que su propio discernimiento, en base a los pasajes expuestos, pueda guiarlo de acuerdo con la palabra y el plan del Eterno.
Así pues que comencemos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Lucas 16:19. Se pueden imaginar a los líderes religiosos. Deben haberse mirado el uno al otro en ese momento, ya que tanto ellos como los Kohanim del templo estaban vestidos de esa manera. Ellos pues recibían el oro, las telas azules, púrpuras y escarlatas y el lino fino, según Éxodo 28:5. Eran ellos quienes la recibían. Así que este hombre representa a la nación de Israel, la cual estaba compuesta en ese momento en gran parte por los pertenecientes del reino del sur, que es la casa de Yahudá. Note en primer lugar que la nación aún tenía el servicio levítico en los días de Yeshua. Las 10 tribus para ese momento hacía siglos que habían sido tomadas cautivas y estaban dispersas y mezcladas en el extranjero. Fue así que, aunque la tribu de Yahudá también fue llevada cautiva a Babilonia, la gran mayoría retornaron viéndose favorecida, y era a partir de la nación de Yahudá y de su linaje real que habrían de salir los reyes, como está escrito en Bereshit 49, desde el 8 al 12. Había un mendigo llamado Eleazar que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, según Lucas 16:20. Como dijimos, el Eterno había elegido bendecir a la nación de Israel con las grandes riquezas de su favor divino. Les había dado la Torá, los Nevi'im, las promesas, las señales. Estas mismas bendiciones no se les habían dado a las otras naciones gentiles, por lo tanto, estaban fuera de la relación del pacto sagrado que el Eterno tenía con Israel. Sin embargo, al ser llamada a ser una nación de Melejim y Kohanim, con todas sus bendiciones, Israel debería haber sido una luz brillante para todas las naciones del mundo, para que éstas entraran paulatinamente a las promesas. Yo, Yahvé, el Eterno, por mi gracia te he llamado y te he tomado de la mano. Yo te creé y te nombré como un pueblo de alianza y como luz de las naciones, según Isaías 42:5. Poca cosa es que tú seas mi siervo, dijo el Eterno, por lo cual levanto las tribus de Jacob y restauro a los sobrevivientes de Israel. Te pondré también como luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los extremos de la tierra. Cuando dice ahí para que mi salvación, está diciendo ahí para que mi Yeshua llegue hasta los extremos de la tierra, según Isaías 49:6. Pero la verdad es que fallaron miserablemente en ese papel, sucediendo luego la división del reino, convirtiéndose en el reino del norte Israel y reino del sur Yahudá. Ambas fueron deportadas cada una en su debido momento, retornando solo Yahudá. Así pues, tenemos que, en esta palabra ilustrada de Yeshua, el hombre rico representa una clase y Eleazar representa otra clase. Una vez que identificamos a los personajes de esta parábola, es fácil ver el real trasfondo de esta parábola, así como de otras. Así pues, tenemos que los dos personajes principales, una vez más, representan a Yahudá y a Israel. Ahora, comprendiendo todo esto, podemos apreciar nuestras conexiones entre las muchas parábolas, como por ejemplo la del hijo pródigo, siendo claro que Eleazar fue descrito al principio solo como un hombre pobre, enfermo, hambriento. No es difícil ver las relaciones con la del hijo pródigo y el hombre que fue atacado cuando bajaba de Jerusalén a Jericó, dándonos cuenta que Eleazar representaba a Israel, que estaba pobre, hambrienta, enferma, herida, llagosa, por haberse alejado de la Torá de Yahvé y de las promesas, por lo tanto destinada a hacer teshuvá para poder retornar al Abba Kadosh. Tanto Israel, los cuales se habían gentilizado, así como los Goyim, o extranjeros de las naciones, eran como Eleazar, que estaban afuera de la puerta del hombre rico, enfermos en el Ruach, o en el espíritu, y cojos en lo moral, miraban al hombre rico. Israel, para encontrar algún alivio de su falta, para poder retornar, y los Goyim queriendo entrar por primera vez, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del hombre rico, y aun los perros venían
y le lamían las llagas, según Lucas 16:21. Como dijimos, Eleazar representó a todos aquellos marginados del favor divino bajo la Torá, quienes enfermos por sus transgresiones tenían hambre y sed de Sedacá, todos hambrientos de la Davar Kadosh, todos constituyéndose en la clase de Eleazar, de tal manera que al haber sido la casa de Israel deportada a Siria, condenada y absorbida entre las naciones, se encontraban en un estado de lejanía de la palabra del Eterno en Jerusalén. Por eso vemos que de lo poco que caía de la mesa, la que se alimentaba el hombre rico, representan eso poco con que se conformaban las pocas migajas de las bendiciones del favor divino que caían de la mesa, de las cuales conformaban, y al igual que el hijo pródigo, Eleazar necesitaba comida. Esa necesidad que el pródigo experimentó también fue trasladada a Eleazar. Y es que vemos que todos aquellos a los que Eleazar representaba estaban completamente desprovistos de esas bendiciones divinas que el rico disfrutaba. Por tal razón se acostaban en la puerta del hombre rico. ¿Por qué Eleazar estaba acostado a las puertas del hombre rico? La palabra del Eterno dice en Deuteronomios 15, desde el 7 al 10, si alguno entre ustedes está necesitado, uno de sus hermanos, en cualquiera de las ciudades las cuales Yahvé su Elohim les está dando, más bien tú les darás a él, y no lo darás de mala voluntad cuando le des a él. Si haces esto, Yahvé tu Elohim te bendecirá en todo. Por eso está en la puerta del hombre rico. Aquí las versiones vierten correctamente como ciudades, pueblos, asentamientos, siendo la palabra hebrea sha'ar, significando también portal, puerta, entrada. La enfermedad de Eleazar lo hacía indigno, impuro de sentarse en la mesa, lo cual nos muestra que al igual que el hijo pródigo no se sentía digno cuando dijo, ya no soy digno de que me consideres tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros, en Lucas 15:19. Pero vemos que Eleazar está donde se supone que debe estar, anhelando ser alimentado con esas pocas migajas que caían de la mesa del hombre rico, pero no hubo misericordia, ni justicia, ni ayuda de la realeza, ni siquiera típicamente ni naturalmente fueron purificados en la enfermedad moral, contaminación y transgresión, y al igual que el hermano mayor del hijo pródigo, el hombre rico fue cegado y su corazón endurecido de reconocer correctamente a su hermano distanciado. Las palabras del Adón Yeshua a la mujer de Canaán o a la mujer cananea nos da otra clave más de todo esto. La palabra dice en Mateo 15, 26, 27, pero respondiendo él, dijo, no está bueno tomar el lejem de los hijos y echarlo a los perros. Y ella dijo, Emet Adón, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. La actitud de los Yahudim hacia las naciones no Yahudí fue que eran comparables a perros. Por eso vemos que Yeshua mismo hizo referencia a esto sobre el que fueran vistos como tal, pues él conocía bien el pensamiento de la época. Sin embargo, viendo Yeshua la gran emuná de aquella mujer, aun cuando era comparada a los perros, sanó a su hija, dándole una migaja de favor que ella deseaba. Por lo tanto, Yeshua hizo lo que debía hacer, aplicó Rahem y Sedacá. Al igual que el hijo pródigo comía con los cerdos, lo cual fue la condición más baja a la que pudo llegar, así pues los perros eran vistos como criaturas detestables en aquellos días. Los goim, como los israelitas paganizados, eran considerados a la condición de perros. En ese tiempo era el pensamiento común del Yahudí, considerado típicamente limpio y puro, algo que además era constantemente afianzado por los perushim y los sedukim, recordándoles que los que no eran Yahudí, es decir, todas las naciones extranjeras, eran además de paganos, perros, al punto de nunca comer con ellos, ni de reunirse con ellos, ni de casarse con ellos. Esta habría sido la forma en que la audiencia de Yeshua habría interpretado la parábola de la historia de Eleazar. Todos sabían que la casa de Israel fue esparcida entre las naciones y como ovejas perdidas estaban vagando en medio de las montañas. Lo que es interesante es que los perros venían y lamían la llaga.
Esto es lo que hacen los perros para mostrar su simpatía, limpian las heridas. Esto nos dice que aun aquellos de las naciones que eran llamados perros, donde se encontraba Israel mezclada, cuidaban de las heridas. Aun cuando ambos estaban alejados, ambos de las promesas, siendo esto considerado como un acto de bondad y aceptación hacia la casa perdida de Israel. Que Eleazar estuviera afligido y enfermo con las llagas son una metáfora para el estado de enfermedad que Israel había llegado. Pero ¿por qué se dice esto sobre él? Para responder a esta pregunta debemos retroceder y analizar las razones por las cuales el Eterno afligirá a su pueblo de esta manera. En Deuteronomios 28, 58 al 59 dice la palabra: si no guardas y obedeces todas las palabras de esta Torá que están escritas en este libro, para temer a este estimado e impresionante nombre, Yahvé tu Elohim, entonces Yahvé traerá sobre ti y tu descendencia plagas extraordinarias, grandes y duraderas plagas, y enfermedades graves y duraderas. Esta era la condición en la que Yeshua había presentado a Lázaro o a Eleazar. El profeta Isaías, hablando sobre Israel, dice lo siguiente: ¿por qué buscan más castigo que continúan ofendiendo? Toda cabeza está dolorida y todo corazón está enfermo. De la planta del pie a la cabeza no hay en ella parte sana. Toda herida y golpes y llagas no las han drenado, ni vendado, ni suavizado con aceite. Amén. Vamos a dejar la primera parte hasta aquí de este estudio para continuar entonces con una segunda parte, ya que como dijimos al principio, este estudio es un poco extenso y por prudencia vamos a dejarlo hasta aquí para brindarle a usted una segunda parte de este estudio, de manera que usted pueda aprovechar el tiempo y pueda analizarlo de una manera correcta. Le recordamos que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, dele like y active la campanita de notificaciones para que le lleguen automáticamente nuestros estudios. Y de esta manera todos estaremos siendo bendecidos de la misma manera, bajo el conocimiento correcto de la palabra del Eterno. Así es que gracias por su tiempo, deseamos que el Eterno le guarde y le bendiga. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre usted, pero que sobre todas las cosas, que ponga el Eterno en usted. Shalom.